Capítulo, por favor, capítulo 16, vamos a... ¿Si se oye bien, hermanos? ¿Se escucha bien? Perfecto. Hechos, capítulo 16, vamos a estar allí una vez más en la lectura. Ya leímos del versículo 1 al 10, ahora quiero que por favor me sigan con su vista al versículo 11 en adelante. Hechos, capítulo 16, versículo 11 en adelante. ¿Están ahí, hermanos? Hechos, capítulo 16, versículo 11 en adelante. Después de que el apóstol Pablo recibe allí la visión de ir a Macedonia, el apóstol Pablo empieza junto con su equipo a ir a ese lugar. Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y nota, hermano, dice, y el Señor, ¿qué dice, hermanos? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. El apóstol Pablo, hermano, ahora recibe la visión de ir a esta región de Macedonia, que es Europa actualmente. Y en esta región, hermano, de Macedonia, se encontraba la ciudad de Filipos. Se encontraban varias ciudades, pero ciudades principales como la ciudad de Filipos, donde llega el apóstol Pablo como la primera ciudad, la ciudad de Tesalónica y la ciudad de Berea. Y en estas tres ciudades, hermano, se comienzan iglesias por la obediencia de un hombre que está dispuesto a llevar el evangelio junto con su equipo, llega a estos lugares y empieza a predicar el evangelio. El apóstol Pablo deseaba, hermano, ir, dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Por alguna razón, hermanos, en ese momento el Espíritu Santo no abrió la puerta para que se llevara el evangelio a Asia, donde estaba Éfeso y otras ciudades también principales. Y el apóstol Pablo estratégicamente dijo, bueno, yo quiero ir a estos lugares, a comenzar iglesias, predicar el evangelio, lo que él se dedicaba. Y bueno, el Señor de alguna manera en ese momento cerró la puerta. Luego versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron también ir a Bitinia, pero tampoco el Espíritu se lo permitió. Bueno, el apóstol Pablo dijo, bueno, no voy al norte, entonces, humanamente hablando, ¿verdad? Voy al sur, a Bitinia, pero tampoco el Señor abre la puerta. Así Dios, hermano, trabaja, ¿verdad? Muchas veces, a veces, cierra las puertas, hermano, y abre unas puertas más grandes. Y vemos aquí en esta ocasión que se cierra la puerta para ir a Asia, se cierra la puerta para ir a Bitinia, pero se está abriendo una puerta muy grande, una puerta grande, eficaz, donde él va a llegar junto con su equipo. Lucas se une al equipo y del apóstol Pablo, Timoteo estaba con él, Silas estaba con él, entonces había un equipo ya capacitado, listo para ir a llevar el evangelio a este lugar de Macedonia. Y ahí en Macedonia había, una serie de personas, una multitud de personas ya listas y preparadas para recibir el evangelio, y solamente era que una persona estuviera dispuesta a ir a ese lugar, y entre cual fue el apóstol Pablo y su equipo. Lo que quiero que podamos estudiar en esta tarde, mis hermanos amados, es que la iglesia que comienza la primera iglesia que comienza ahí el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, la iglesia de Filipos, esta iglesia, hermanos, se vuelve clave en el ministerio del apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a estudiar un poco más a fondo. Y esta iglesia, hermano, desde el principio entendió su responsabilidad, entendió lo que necesitaba hacer, y ellos fueron una tremenda bendición a la vida del apóstol
Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo, hermano, no se quedaba en un solo lugar, sino que él llegaba, comenzaba iglesia, se iba a otros lugares, y así iba en un ministerio, ¿verdad? De viaje, un ministerio de diferentes lugares, y a donde iba, llevaba y predicaba el evangelio. Pero esa iglesia, hermano, fue de tanta bendición y entendió su responsabilidad, que se volvió una iglesia ejemplar. Quisiera en esta hermosa tarde hablar un tema que hemos titulado una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. Queremos, hermano, y deseamos en nuestro corazón como iglesia ser una iglesia de ejemplo, ¿verdad? No para que nos aplaudan, no para que digan, mira qué buenos estos hermanos de allá, no, sino para la gloria de Dios, porque ese es el propósito, ¿no, hermanos? Que como iglesia, que como cuerpo, que como hijos de Dios, podamos darle toda la gloria de Dios y podamos hacer la voluntad del Señor. Si hacemos lo que Dios dice en cuanto a esto de la obra misionera, vamos a convertirnos, hermano, en una iglesia ejemplar, vamos a hacer bendición a las misiones, vamos a poder como iglesia poder impactar a este mundo con el evangelio. Vamos a tomar un momento para orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos dé este entendimiento y este mensaje a nuestro corazón y podamos nosotros también recibir este mensaje de ser una iglesia ejemplar como esta iglesia de Filipos, tremendos hermanos que fueron salvos, que pudieron hacer la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio de estar aquí reunidos una vez más, donde cientos, miles de veces se ha predicado tu palabra, Señor. Gracias, Dios, gracias por durante todos estos años, Pastor Oscar y su familia, junto con un gran equipo, estar aquí ya, Señor, mucho tiempo. Yo te ruego, Señor, que sigas usando esta iglesia, Señor, pueda ser una iglesia ejemplar, que sigan siendo esa clave, ese luz aquí, Señor, en Venezuela y en el mundo entero. Y Padre, gracias por cada hermano, cada hermana que se ha mantenido fiel, gracias por cada persona que a lo largo del tiempo han estado allí llevando tu palabra. Gracias por cada persona también nueva, cada persona que ha llegado en los últimos días, últimas semanas, últimos meses, últimos años. Te pido, Señor, que sigas edificando tu iglesia, sigas obrando con poder, Señor, y que ellos puedan, Señor, seguir haciendo lo correcto y seguir impactando este mundo, Señor, con tu palabra. Oh Padre, ruego que nos bendigas, sino desde tu gracia. También te doy gracias por este privilegio que me das de estar aquí, Señor, este púlpito, Señor, y yo te pido, por favor, que me quites del medio. Una vez más, Señor, tú sabes lo torpe, lo inútil que soy y no me siento digno para nada de estar aquí, Señor, pero por tu gracia, Señor, tú has planeado este momento y yo solamente quiero ser mensajero, Señor, y que tu Espíritu Santo sea acomodando todo, Señor, y sigas obrando. Ata, por favor, al enemigo. Te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que hagas una obra especial y que al salir de este lugar, Señor, podamos conocerte mejor, amarte más, servirte mejor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, dice el apóstol allí en Hechos, hermano, dice ahí la palabra del Señor que el apóstol Pablo y su grupo llegan entonces al ver la visión. Este varón macedonio representaba una multitud que ya estaba lista para escuchar el evangelio. Y la primera persona, hermano, que es salva en esa que representaba ese varón macedonio era esa mujer Lidia. Dice el versículo 14 que había una mujer Lidia que era comerciante allí, que estaba adorando a Dios y oyendo el mensaje del apóstol Pablo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego esta persona, parecer cree en Cristo, se bautiza, ahora es discípulo del Señor. Y bueno, hermanos, al parecer se comienza la iglesia, se empieza a reunir la iglesia en la casa de ¿quién? De Lidia. Mira lo que dice el versículo 15, y cuando fue bautizada, y su familia también fue bautizada, y nos rogó diciendo, por favor, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces el apóstol Pablo, obedientemente, junto con Lucas, junto con Silas, junto con Timoteo, empiezan a predicar el evangelio, y bueno, ya empiezan a ver los primeros frutos. Qué bendición, mis hermanos, que al predicar la palabra, hermanos, gente empieza a escuchar el evangelio, gente empieza a reconocer su condición, gente empieza a reconocer quiénes son delante de él, y el Señor sigue salvando las almas, hermano. Y gracias a Dios que el apóstol Pablo fue obediente y tuvo el privilegio de comenzar esta iglesia de Filipos. Esta mujer, hermano, representa
personas allá afuera que todavía están necesitando el evangelio. Personas allá afuera, hermano, aquí mismo en la comunidad, en todo Santa Teresa, todos los valles del Tuy, todo Venezuela, todo el mundo, que están ya listos, hermano, y que el Señor ya está abriendo el corazón de estas personas para recibir la palabra, pero falta a cristianos, una iglesia dispuesta a llevar la palabra del Señor, gente dispuesta, hermano, a llevar el evangelio, gente dispuesta a seguir predicando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque como dice aquí, como se llama la iglesia, ¿verdad? Hermoso título, nombre que le pusieron a la iglesia, el poder del evangelio, hermano. El evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. Necesitamos seguir, hermano, predicando el evangelio, y gracias a Dios por el ejemplo del apóstol Pablo, siguió predicando el evangelio. Mire quién más escuchó de la palabra y también sus cadenas fueron libertadas de la esclavitud. Versículo 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Ese se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Igualmente, hermano, una jovencita allí esclavizada por el diablo. ¿Sí están conmigo en esta tarde, mis hermanos? Una jovencita, hermano, que estaba allí endemoniada, ¿verdad? Ella adivinaba, ella tenía comunicación con los demonios. Y el apóstol Pablo, hermano, llega a ese lugar junto con su equipo, y por la predicación del evangelio, ahora un alma más, hermano, en libertad de las garras del enemigo. Necesitamos, hermano, ver la necesidad que hay allá afuera, y que hay gente, hermano, todavía allá afuera necesitando escuchar el mensaje, gente atormentada, gente esclavizada por el enemigo, gente esclavizada por el diablo. Hermano, qué bendición que el apóstol Pablo fue obediente al llamado del Señor. También, hermano, ¿quién más escuchó el evangelio en esta ciudad? ¿Qué es lo que dice versículo 23? Después de haberles azotado mucho por esta situación de que pues liberaron a esta mujer de la esclavitud de Satanás, la gente no estuvo de acuerdo, los jefes de esta persona no estuvieron de acuerdo, y dice la palabra del Señor que los llevaron a Silas y a Pablo al calabozo de más adentro. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mira, nota, hermano, por favor, en esta tarde, ¿quién más escuchó un testimonio vivo del evangelio en esa ciudad? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y quién oía? Los presos los oían. Gloria al Señor, porque aún el evangelio, hermano, y la palabra no queda presa. Amén, hermanos. Qué bendición que aunque el apóstol Pablo estaba allá en lo más adentro del cepo junto con Silas, se seguía predicando la palabra, mis hermanos, se seguía llevando la palabra desde allí. Ellos estaban cantando himnos a Dios, y esta gente estaba allí presos, algunos habían violado, tal vez otros habían robado, otros por alguna situación estaban allí, hermanos, pero gracias a Dios que llegaron dos hombres de Dios y escucharon un testimonio vivo de salvación. Tanto fue así, hermano, que Dios desde el cielo envía un terremoto. Dice versículo 26, entonces sobrevino de repente un terremoto, un gran terremoto de parte de Dios, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero note, los presos, hermano, no huyeron, tuvieron temor. Supieron que estos dos hombres eran hombres diferentes. Supieron que estas dos personas eran hombres de Dios, y los presos podían haber salido corriendo, pero tuvieron temor de Dios, hermano. Qué bueno que el apóstol Pablo fue obediente al Señor, llegó a ese lugar y predicó el evangelio, y gente fue testigo de lo que se estuvo haciendo durante todos esos días o tiempo o años que se estuvo allí en la ciudad de Filipos. Dice la palabra del Señor entonces que, despertando, versículo 27, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Alguien más fue salvo, el carcelero. No solamente esa mujer Lidia, no solamente la familia de Lidia, no solamente esa jovencita fue libertada, no solamente los presos escucharon el evangelio, sino también este hombre estuvo a punto de quitarse la vida, hermano. ¿Sí están conmigo en esta tarde? Pero él entendió que había esperanza en Cristo. Él entendió que había una luz, había alguien que le podía salvar, y era el Señor Jesucristo, y estaba pidiendo, estaba preguntando, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo venir? Y también creer el camino que ustedes predican, porque ya habían escuchado los himnos, ya habían escuchado probablemente la predicación, el apóstol Pablo desde allá de lo más adentro predicando la palabra y viendo el terremoto, viendo una señal de Dios allí. No solamente este hombre carcelero fue salvo, sino también la familia del carcelero, hermanos. Y ahora, mire lo que dice el versículo 40, qué hermoso esto. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El apóstol Pablo, hermano, no podía quedarse en ese lugar. Él con todo su corazón amaba a esa gente, pero él salía a otro lugar, y también había una ciudad necesitada llamada Tesalónica, donde se tenía que comenzar otra iglesia. Y después de Tesalónica iba a ir a Berea, y así fue el apóstol Pablo después de Berea a Atenas, y luego a Corintio, y luego a Éfeso, y así en diferentes partes llevando la palabra. Si usted puede leer el capítulo 17 en adelante en casa, puede usted ver todo el recorrido del apóstol Pablo, tremendo lo que el Señor hizo con él. Y hermanos, lo que veo aquí, hermano, es que el apóstol Pablo sale de la cárcel, se reúne con los hermanos y les dice: hermanos, bueno, ya estuve con ustedes, ya les llevé la palabra, ya ustedes han venido a los pies de Cristo, ya hemos estado aquí. Al parecer Lucas, el médico, se queda allí porque al seguir leyendo, hermanos, ya Lucas no se ve ahí en los siguientes capítulos. Y por supuesto la iglesia no queda desamparada, queda Lucas como pastor. Y ahora el apóstol Pablo junto con su otro equipo sale. ¿Quiénes eran en esa iglesia? Bueno, estaba Lidia, estaba el carcelero que acababa de ser salvo, la familia de ellos, y probablemente otros más que no nos menciona la Escritura. ¿Están conmigo en esta tarde? Amén. Lo que quiero que notemos, hermano, es que estos hermanos, desde el principio, fueron tremenda ejemplo y entendieron su responsabilidad en cuanto a la obra misionera, y empezaron a apoyar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en Filipos, sale a la siguiente ciudad, llamada ¿cómo? Tesalónica. Y en Tesalónica, déjenme decirles algo, en Tesalónica no había, mientras él predicaba el evangelio, no había iglesias que lo apoyaran a él en ese momento, en ese mismo momento. La iglesia de Jerusalén, una iglesia grandísima, ¿cuántos miembros? 10,000, 15,000, 20,000. Bueno, no había, la iglesia no lo apoyaba a él. La iglesia de Antioquía tampoco. Ninguna iglesia en ese momento participaba con él. Pero había una iglesia, unos hermanitos allí, Lidia y su familia, carcelero y su familia, y otros más allí que empezaron a tener parte con el apóstol Pablo. ¿No me dice eso, pastor? Vaya a Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses 4, mire lo que dice ahí la Escritura. Rápidamente, hermanos, Filipenses 4. Y mire lo que dice aquí la Escritura. ¿Por qué esta iglesia de Filipos se convierte en una iglesia ejemplar? Mire, tremendo esto, qué hermoso. Filipenses capítulo 4 y el versículo 10 en adelante. Esta carta, hermanos, esta carta de Filipenses, el apóstol Pablo la está escribiendo aproximadamente 8, 9 o 10 años después de que se comienza la iglesia. Entonces, esta carta del apóstol Pablo la está escribiendo a estos hermanos, a esta iglesia, y mire lo que les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, note esta palabra, habéis que revivido vuestro cuidado de mí. ¿Por qué revivido? Bueno, porque de alguna manera había quedado estancado por soberanía de Dios. De alguna manera no había podido esta iglesia seguir apoyándolo, pero en un momento lo apoyó. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Dice: de lo cual también estabais solícitos, tenían un deseo, estaban con todo lo humanamente posible, querían hacerlo, pero por alguna razón no había esa oportunidad, pero os faltaba la oportunidad. Si no están conmigo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar
saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, escuche esto, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol Pablo, hermano, en resumen, está dando agradecimiento por una ofrenda que acababa de recibir actualmente, 10 años después que comienza la iglesia. Y note, ahora vuelve al pasado, 10 años antes. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quién? Vosotros solos. Pues aún a dónde, hermanos, a Tesalónica me enviasteis, ¿cuánto? Una y otra vez para mis necesidades. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos, hermanos, gracias por esta ofrenda que hoy me acaban de dar. Gracias, ha sido tremenda bendición. Dios les va a suplir. Ahorita leemos los versículos y gracias porque ha sido una bendición. Pero ustedes recuerdan 10 años atrás, ustedes recuerdan años atrás cómo ustedes me empezaron a apoyar. Yo estaba en Tesalónica y yo empecé a recibir apoyo financiero. ¿Sí están conmigo en esta tarde, hermanos? Apoyo financiero de ustedes. Ustedes oraron por mí, no solamente oraron por mí, sino que tuvieron el privilegio y tuvieron parte conmigo mientras yo predicaba en Tesalónica, mientras predicaba en Berea, mientras iba a Atenas, mientras iba a las siguientes ciudades, aun cuando salí de Macedonia. Entonces, esta iglesia, hermanos, sin duda, se convierte en una iglesia ejemplar desde el principio porque fue agradecida, hermanos. Fue agradecida. ¿Cómo estos hermanos no iban a apoyar al apóstol Pablo, hermanos? ¿Están conmigo en esta tarde? Si el mismo apóstol Pablo, hermano, les trajo el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Estos hermanos dijeron, nuestra vida estaba destruida, nuestra familia estaba destruida, no teníamos rumbo, íbamos rumbo a la condenación. El carcelero estuvo a punto de quitarme la vida, pero el apóstol Pablo me predicó el evangelio. Ahora, Pablo, te vas, pero bueno, no podemos ir contigo, pero vamos a empezar a apoyarte económicamente. Estamos muy agradecidos contigo, Pablo. Gracias por tanto amor, gracias por tu cuidado, gracias por aún dejarnos aquí a un pastor, gracias Pablo por cuidar de nosotros. Vamos a participar contigo, hermanos. Necesitamos convertirnos, hermano, y seguir siendo una iglesia ejemplar. Amén. Si hay un cristiano que está agradecido con Dios, hermano, va a empezar a apoyar la obra misionera, hermanos. Amén. Yo no sé de usted, hermano, pero yo estoy agradecido por las personas que el Señor ha puesto en mi camino para que yo esté ahora en este momento. Yo puedo ahorita meditar en muchos hombres de Dios, en muchas mujeres de Dios, en muchas familias de Dios, personas especiales que sacrificaron todo y me trajeron a mí y a mi familia la palabra del Señor. Entonces yo puedo meditar en la primera familia por la cual yo escuché el Evangelio. Sí, una familia americana, unos misioneros americanos pusieron ahí en la casa, en esa casa que estaba allí, se dictan clases de inglés, gratis. Una tía mía pasó por allí, le dijo a mamá, Raquel, ¿crees que no te gustaría recibir clases de inglés gratis? No, pues por supuesto, ¿cómo no? Y entonces mamá entró a la casa, tocó la puerta, para información de los cursos de inglés, eran unos americanos, claro que sí, pase, le dieron su curso. Y al final de la clase le presentaron el Evangelio del Señor. Después de eso, como 16 personas de mi familia escucharon el Evangelio. Muchos de ellos empezaron a congregarse. Y ahorita, años después, pude contactar al pastor. Ya él se regresó a Estados Unidos y yo pude agradecerle. Le dije, pastor, gracias porque usted se sacrificó, dejó todo, vino hasta donde estábamos nosotros para predicarnos el Evangelio. Ahora están saliendo misioneros que se están levantando de las iglesias por diferentes lugares. Y cristianos dicen, no, que yo que voy a estar dando, ni puedo ni dar los diezmos, y hasta batalla en dar los diezmos. ¿Cómo voy a dar a misiones? ¿Cómo que voy a apoyar a esa gente que ni los conozco? Esa gente sí se ve muy bonita, pero ni conozco a esa gente. No, que se pongan a trabajar ellos. Yo tengo mis problemas, yo tengo mi situación. Hermano, cuando alguien ha perdido el agradecimiento, lamentablemente, hermano, lo ha perdido todo. Así es. Yo estoy agradecido con una persona, hermano.
yo voy a tratar de, cuando vea a esa persona, wow, voy a tratar de serle también de bendición. ¿Están conmigo? Yo estoy agradecido con una persona, la persona ha sido bendición para mi vida. Yo voy a tratar de también ayudar a esa persona y tratar de, humanamente hablando, tratar de también ayudarle y serle de bendición por un corazón agradecido. Pero ¿sabes por qué? Una de las razones, porque muchas personas no apoyan la obra misionera, no les importa esto de la obra misionera, les vale, hermano, la obra misionera, lamentablemente porque han perdido el agradecimiento, han perdido la gratitud. Hermano, necesitamos mostrar nuestra gratitud. Hermano, la gratitud se muestra. Sí, porque es fácil decir, yo te amo, Dios, estoy bien agradecido contigo que me amas y me cuidaste, mandaste a tu hijo. Y sí, gracias por los misioneros, pero ¿qué hemos hecho, hermano, como iglesia? Y déjame irme más allá. ¿Qué hemos hecho como familia? Y déjame irme para allá, más allá. ¿Qué he hecho personalmente en agradecimiento a Dios? En agradecimiento de que un día me llegó el Evangelio. Amén. Hermano, ¿qué he hecho por agradecimiento que tengo su bendita y gloriosa palabra? Que tengo ese privilegio de poder abrirla cada mañana y poder, hermano, estudiarla y que Dios hable a mi vida. ¿Qué he hecho, hermano, de que gente ha sacrificado sangre preciosa, hermano? Ha sacrificado sangre, hermano, y nos ha traído esta preciosa palabra del Señor. ¿Sabes cuánto, hermano, se necesita para que se traduzca un versículo de la Biblia? A ver, ¿quién puede hacer un versículo de memoria? Un versículo de memoria, algún niño por allá atrás, muy, un versículo de memoria, un versículo corto a alguien, un versículo pequeño. Algún niño, a ver, un versículo cualquiera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que dio su Hijo unigénito. Gloria a Dios. Juan 3:16. Muy. Gloria a Dios. ¿Cuánto se necesita para que se traduzca a nuestro idioma, hermano? Un versículo así. A veces pensamos y decimos, no, es gratis, pues ¿quién? Si allá en Estados Unidos nos mandan, de allá en México, mira, tenemos hasta una, por allá arrimado tenemos un poco de Biblia. Sí, pero alguien pagó eso. ¿Están conmigo? Amén. Alguien un día se sacrificó años de estudio, dinero, se tuvo que hacer muchas cosas para que se tradujera la palabra del Señor en nuestro idioma. ¿Sabes cuánto se ocupa más o menos para solamente un versículo de Biblia? Como unos $25-30 por versículo. Imagínate, haz la cuenta. ¿Cuánto se ocupó para que tuviéramos este libro, los 66 libros de la Biblia en nuestro idioma, hermanos? Hermano, si estamos agradecidos, vamos a empezar a sacrificar. Si estamos agradecidos, vamos a empezar a hacer bendición a otras personas. ¿Están conmigo en esta tarde, hermano? Si estamos agradecidos, hermano, cuando veamos a los misioneros, vamos a hacerles de bendición. Si estamos agradecidos, hermano, vamos a pensar hoy en un misionero. Está por allá ese misionero llevando la palabra. ¿Cómo yo puedo hacerle de bendición? ¿Cómo yo puedo mostrar mi gratitud, hermano? Necesitamos un corazón agradecido. Si alguien, hermano, ha perdido el agradecimiento, lamentablemente ha perdido todo. Necesitamos estar agradecidos con Dios, con los misioneros que nos trajeron y pagaron un precio. Necesitamos estar agradecidos con las iglesias que apoyaron a esos misioneros, con esos pastores que predicaron fielmente de misiones, con esos hermanos que enviaron a esos misioneros, hermano, y que ahora nosotros podamos también, en gratitud, poder enviar a otros también a que el evangelio sea predicado. ¿Están conmigo en esta tarde, mis hermanos? Esta iglesia, hermano, mostró su gratitud porque entendió que debía predicar el evangelio en su lugar, que era Filipos, su responsabilidad, pero también más allá. El apóstol Pablo sale a Tesalónica y las iglesias que son comenzadas en esos lugares, estos hermanos también tuvieron parte en estas iglesias, amados hermanos. Dice la palabra del Señor ahí en Filipenses, rápidamente, por favor, ¿están conmigo en esta tarde, mis hermanos? Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, miren lo que dice la Escritura. Filipenses 4, el versículo 16. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los filipenses, hermanos, entendieron que su responsabilidad no solamente era su ciudad de Filipos,
Amados hermanos de aquí en la Iglesia Poder del Evangelio, su responsabilidad no solamente es Santa Teresa, ¿están conmigo? Su responsabilidad es el mundo entero. Nuestra responsabilidad, mi hermano, es nuestra comunidad, sí, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, pero también cada continente de este mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8, miren lo que dice la Escritura rápidamente. Vaya conmigo, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 8. Necesitamos, hermano, entender y seguir llevando la palabra, y gracias a Dios por lo que se ha hecho, ya llevando el Evangelio en esta ciudad. Y tenemos que seguir haciéndolo, pero con ese mismo fervor, seguir llevando el Evangelio a toda Venezuela, a todo el mundo entero. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, ya tenemos el poder, y que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, somos ahora linaje escogido. Ahora somos real sacerdocio, hermano. Ahora somos nación santa. Ahora somos luz, hermano, a este mundo perdido, lleno de tinieblas, en Santa Teresa y en el mundo entero. Como iglesia, hermano, si queremos ser una iglesia ejemplar, estamos así como tenemos ese amor por las almas de este lugar, Santa Teresa, y clamamos por nuestros vecinos, y clamamos allí por el brujo de allá, y clamamos por allá por la bruja otra de allá, y clamamos por allá por el que está preso, y clamamos por allá. Con ese mismo amor necesitamos orar y clamar por las almas perdidas allá en China. Con ese mismo amor y clamor, orar por las viudas que están allá en Afganistán. Y con ese mismo amor y clamor, apoyar con nuestros recursos los misioneros que están llevando el Evangelio allá en Irán, en Irak, en Rusia, en Estados Unidos incluso, hermano. Necesitamos entender nuestra responsabilidad aquí en Filipos, pero también en Tesalónica. No solamente en Tesalónica, sino en Berea. No solamente en Berea, sino también allí en Atenas. No solamente en Atenas, sino en todo el mundo entero. El apóstol Pablo seguía predicando en diferentes lugares, y había una iglesia que oraba por él, y había una iglesia que lo respaldaba económicamente, y había hermanos que no podían estar allá en Atenas. ¿Están conmigo? Había hermanos que no podían moverse de su lugar, pero que podían orar, que podían sacrificar de sus recursos. Mire, esta iglesia, hermano, no era una iglesia grande como la de Jerusalén. No tenía ni un edificio. Estaban ahí en la casa de Lidia, reunidos, pero tenían un corazón agradecido. Entendieron su responsabilidad. Entendieron lo que dijo Jesús, Mateo 28. Miren lo que dice la Biblia. Rápido, por favor, hermanos. Mateo capítulo 28, rápidamente. Hermanos, sigamos predicando el Evangelio. Las almas se siguen perdiendo, hermano, y nosotros tenemos esa solución para ellos, y es el bendito mensaje del Evangelio. El Señor sigue salvando las almas, pero no solamente aquí en Santa Teresa, sino todo el mundo entero. Dice Mateo 28, 18, dice, por tanto, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hermano, en esta noche, antes de acostarte, medita en eso, todas las naciones, todas las naciones. Todas las naciones, que eso cargue tu corazón, que eso cargue tu corazón, y puedas meditar, ¿qué estoy haciendo por las naciones? ¿Qué estoy haciendo por el mundo entero? Todas las naciones, ¿cómo puedo hacer para que con mis recursos yo pueda ir a todas las naciones? ¿Cómo puedo hacer yo con mi tiempo para ir a todas las naciones? Yo no puedo estar allá en Taiwán, donde está nuestro amado Luque. Yo no puedo estar allí, estar en Israel. Yo no puedo estar en Haití, ¿verdad? Pero sí podemos estar con nuestra oración, Amén. con nuestras ofrendas. Amén. Y un día, ¿por qué no? También allá, personalmente apoyando. Amén. Amén. Esta iglesia es una iglesia ejemplar porque fue agradecida. ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. ¿Cómo usted está mostrando su agradecimiento con Dios? Esta iglesia fue una iglesia ejemplar porque entendió su responsabilidad y llevó el Evangelio aquí, pero también allá. Dar el Evangelio aquí, pero también enviarlo hasta lo último de la tierra. Amén. Mire qué hermoso esto, estamos terminando. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Esta iglesia, hermano, fue una iglesia ejemplar. ¿Sabes por qué más? Fue una iglesia ejemplar porque desde el principio, escuche esto, hermano, escuche por favor, cuidó de el misionero. Amén. Cuidó del misionero. Mire lo que dice el versículo 14, por favor. Bueno, mire lo que dice el versículo 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido, ¿qué dice, hermano? Vuestro cuidado de mí.
Note la palabra cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar. Note esa palabra, participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar a recibir, sino vosotros solos. Esa palabra, hermano, participar, ahí en el original, es estar al lado de, estar en compañía de. El apóstol Pablo le dice a estos hermanos, gracias porque ustedes sabían dónde yo estaba, cómo estaba, de qué manera estaba. Y ustedes desde el principio me apoyaron, pasó un tiempo, no pudieron apoyarme económicamente, pero siempre supieron cómo yo estaba y estaban siempre a mi lado. Ustedes siempre estuvieron participando conmigo, en compañía de. Hermanos, como iglesia necesitamos empezar, escuchen esto, hermanos, a cuidar de los misioneros. El mundo está perdido y la gente se sigue perdiendo, y solamente a través de los misioneros es que el evangelio va a ser llevado allá. Ahora los misioneros salen a esos lugares, pero déjeme decir, hermano, que el misionero llega a ese lugar y bueno, a veces pasa un proceso antes de llegar a ese lugar tremendo que usted no se imagina, y no hay tiempo para platicar de esto, pero tiene que pasar por muchísimas situaciones, papeleo, tiempo, recorrer un poco de lugares antes de llegar. Y el misionero desea llegar a ese campo. El misionero desea porque anhela que las almas sean salvas en ese lugar, pero por alguna razón y por la provisión de Dios y soberanía de Dios, a veces Dios tiene que pasar por un proceso tremendo. Y entonces, al llegar ya al campo, decimos, ya, gloria a Dios, llegó el misionero. Ok, gracias a Dios que ya han llegado misioneros, que ya muchos están en sus campos, pero ¿de qué manera estamos participando con los misioneros? ¿De qué manera, hermano, estamos? No, sí, yo cuando pasa la Santa Ofrenda, yo ahí doy ahí lo que puedo dar y ya estoy participando. No, participar es estar en compañía de. Estaba un asistente de un pastor leyendo una carta misionera. Estaban ahí leyendo la carta y de hace varios meses que había enviado el misionero, y leyéndolo, y todos los hermanos, mira, qué bueno lo que hizo el misionero, etcétera. Y dice una hermana por allá que sí estaba interesada en misiones, que sí le importaba esto y que sí participaba con los misioneros. Hermano, un momento, ya el misionero ya no está, ya el misionero ya murió hace unos meses atrás, ya no lean la carta, ya no se enteraron. No, ¿qué pasó? No, es que el misionero ya no está, ya está en el cielo, gracias a Dios, qué bueno. De alguna manera, qué bueno porque ya está al lado de Cristo, pero ya para qué van a leer la carta. En otras palabras, la iglesia ni enterada que el misionero ya no estaba en el campo, ya estaba al lado del Salvador. Y es triste, hermano, que hoy los hermanos en las iglesias no estamos interesados y no estamos en compañía de los misioneros. ¿Y dónde es que va? Sí, por allá, ¿cómo que ese país? Por allá. ¿Cómo que se llama su hijo? ¿Quién sabe? Sí, son los siervos del Señor. Sí, amamos, yo los amo, los misioneros. Pero, ¿te sabes sus nombres? ¿Oras realmente por sus necesidades? ¿Realmente estás ahí al pendiente de ellos? Gracias a Dios por iglesias y cristianos que todavía están interesados y están participando realmente con los misioneros. Usted puede empezar a orar nombre por nombre, sus hijos, aprendérselo. Están ahí todos esos misioneros, gracias a Dios, que apoyan. Y pastor Daniel Campos, sí, está la hermana, y está allí y están allí cada persona. Pastor Daniel Campos, pastor familia González, ahí me confundí. La familia González está allí con la hermana, y sé su nombre, y sé cómo está, sé en dónde está. Si están conmigo, mis hermanos, cuidando de ellos. Los misioneros, hermanos, pasan por diferentes situaciones, y como siervos del Señor estamos dispuestos a padecer lo que sea. Como siervos del Señor, Dios nos llamó, y gracias a Dios, y nos da la gracia y pone personas especiales, pero gracias al Señor por esas cristianos, hermanos, esas cristianas que todavía aman realmente la obra misionera y que están participando al lado de
déjeme decirle que son seres humanos con necesidades de techo, de comida. Misionero también le da hambre. Estaba el misionero allí, discipulando allí a una familia, y el niño se le acerca allí a su papá y le dice: papá, ya va, estoy aquí dándole la clase, le está dando la clase al hermanito. Se fue en Centroamérica, en El Salvador, y entonces dice el niño, le dice: papá, yo quiero un chocomil de esos que los niños del hermano que estaba ahí estaban tomando. Y dice: no, ahorita no, y seguía dando la clase, y dice, va, y el misionero le dice: hermano, qué pena con usted, tengo que irme. Después seguimos el discipulado. Sale, y ahí el pastor se va quebrantado. Dice: Señor, estamos pasando por necesidades. Las iglesias se han olvidado de nosotros. Las iglesias, Señor, nos han prometido, no nos han cumplido. Señor, quisiera por lo menos poder comprar un chocomil, un rico mal a mi niño. Un chocolatico así, una de esas lechitas con leche así de chocolate. Y él dice, y se va allá. El misionero ora a Dios, estaba ahí quebrantado. Dios lo estaba pasando por situaciones. Y él dice: Señor, estoy contento, tú me has bendecido, me has guardado, pero en este momento, Señor, quisiera por lo menos tener esto para mi hijo. Y va y se acerca ya al cajero, al muro del lamento de los misioneros, ¿verdad? Y va y pasa la tarjeta: vamos a ver si alguna iglesia se acordó de mí. Y mete la tarjeta por fe, la saca y sale un billete ahí. Y dice: gracias, Señor, porque respondiste en oración. Revisa el correo y era una iglesia que por alguna razón no había podido enviar su apoyo misionero, pero le dice: hermanos, sigan adelante, Dios con ustedes, Dios está con ustedes. Y esos hermanos se sacrificaron y fueron no saben, esos hermanos nunca supieron de cuánta bendición fueron a esa familia misionera. Hermanos, necesitamos que se sigan levantando iglesias que participen al lado de, que estén en compañía de. Los misioneros van a esos campos diferentes y llevan la palabra y pasan por diferentes situaciones, hermano. ¿Por qué situaciones pasan, hermanos? Bueno, tienen que estar en diferentes lugares llevando la palabra de diferentes climas. Al llegar al campo, el cambio cultural. La comida muy diferente. El idioma muy diferente. Gente totalmente diferente. Escuchaba de un misionero que iba allá con los leprosos, hermano, en la India. Sí, están conmigo en esta tarde. Con los leprosos en la India, hermano. ¿Sería usted capaz de ir ahorita mismo, estar llevando el evangelio con los leprosos en la India? Yo le soy sincero, hermano, a mí me costaría. Con poco de ratas ahí allá en la India, llevando la palabra y estar ahí entre las ratas predicando el evangelio. ¿Sería usted capaz? Tal vez no. Pero esos hombres, Dios los ha capacitado de una forma tremenda para ir allá. Podemos estar en compañía de. Podemos entender quiénes son ellos y que podemos ser bendición y participar con ellos y será fruto de nuestra cuenta. Pasarán diferentes dificultades emocionales al llegar al campo, hermano. Probablemente pasarán por soledad. Ya no van a estar los mismos amigos de su país, de su iglesia. Ya no van a estar los cristianos que los animaban tal vez. Y el misionero no se va a quejar, hermano, como dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tengas que hacer. No, Dios ha estado conmigo. Dios me ha enseñado a estar bien, con mucho, con poco. Dios está conmigo. Pero qué bendición por iglesias. Qué bendición por cristianos que realmente aman a Dios y que aman a los siervos del Señor y están allí al lado de participando en comunión con ellos. Pasarán por diferentes dificultades de finanzas. La educación de los hijos. Tienen que cambiar de escuela a los hijos y a veces pasar por dificultades, por bullying, etcétera. Falta de transporte en muchos lugares. Asuntos de salud cuando un misionero llega a algún lugar y no tiene tal vez algún seguro. Pagos son cantidades muy elevadas de dólares y no pueden pagar un seguro. Se enferman, una enfermedad grave. ¿Cómo le hacen, hermano? Pero qué bendición por iglesias que están allí en compañía de, siendo de bendición, orando. Por eso no dejamos de orar, hermano. No dejemos de apoyar. No dejemos de estar interesados. Una carta allí es de bendición. Un mensajito allí. Allí realmente saber cómo están ellos, hermano. La resistencia al evangelio en muchos lugares, persecución. Pasarán años probablemente donde no habrá ningún convertido. Gente persiguiéndolos, gente burlándose, gente haciendo la vida imposible.
probablemente el abandono total de las iglesias que los han enviado y tantas dificultades más. ¿Sabes, hermano? Si queremos ser una iglesia ejemplar, necesitamos tomar estos principios y empezar a participar con los misioneros. Y ya para terminar, mire lo que dice ahí la Escritura. ¿Están conmigo en esta tarde, mis hermanos? Dice el versículo, capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses, por favor. ¿Sabe, mi hermano? Esta iglesia es una iglesia ejemplar. ¿Por qué? Porque mostró su gratitud. ¿Cómo usted ha mostrado su gratitud, hermano? Medítelo hoy, esta tarde. ¿Cómo ha mostrado su gratitud en cuanto a misiones? Hermano, recibimos el Evangelio por gracia. Ahora debemos dar de gracia. Qué privilegiados hemos sido, hermano. Qué privilegiados hemos sido nosotros aquí en América. Que llegaron tantos misioneros allá, norteamericanos. Llegaron misioneros mexicanos, llegaron de diferentes lugares. ¿Usted cree que el Evangelio resultó aquí por nada más así porque ya un día se encontró una Biblia por ahí botada? No. Alguien tuvo que llegar hace cientos de años, un día aquí, por primera vez a Venezuela. ¿Están conmigo? Amén. Alguien llegó, extranjero, de otro lugar. Y a partir de ese momento, el Evangelio se ha esparcido por todo nuestro hermoso país. Se han levantado pastores nacionales. Los pastores han entrenado a otros, pero alguien un día tuvo que pagar un precio tremendo. Qué privilegiado hemos sido. Ese privilegio que no ha tenido todavía muchas etnias allá afuera. Muchos países de la ventana 1040. Muchos lugares todavía no han sido privilegiados con ese evangelio. Necesitamos nosotros, hermanos, estar agradecidos con Dios. Gracias, Señor, porque hoy no estoy perdido. Hoy deberíamos nosotros estar, hermano, ahí adorando al sol, adorando a la luna, pero no. Gracias a Dios porque un día llegó el evangelio glorioso de Jesucristo y ahora tenemos a Cristo. Ahora debemos estar agradecidos y apoyar la obra misionera. Seamos una iglesia ejemplar, hermano, y llevemos el evangelio en nuestra localidad y más allá de nuestras fronteras. Seamos una iglesia ejemplar, hermano, y cuidemos del misionero. Seamos una iglesia ejemplar, hermano, y podamos apoyar, escuche esto, económicamente a las misiones. Miren lo que dice Filipenses 4. Rápidamente estamos terminando, me quedan solamente 8 minutos. Miren lo que dice rápidamente Filipenses 4 y el versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviasteis. ¿Qué dice, mis hermanos? Háblame, por favor. Una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué le enviaron? ¿Qué le envió la iglesia de Filipos a donde estaba el apóstol Pablo? Escuchen eso, hermano. Recursos. Le envió dinero, recursos. ¿Para qué, hermano? ¿Para que el apóstol Pablo viviera así una vida muy lujosa? No. Para mis necesidades. ¿Qué están haciendo los misioneros por allí visitando iglesias? ¿Qué están haciendo los misioneros por allí predicando el evangelio? ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren vivir? No, simplemente suplir sus necesidades. Pues no pueden llegar a un lugar, trabajar secularmente. Entonces las iglesias pues son las responsables de sostener a ese misionero para sus necesidades. Y bueno, necesitamos, hermano, entender que nuestros recursos que Dios nos ha provisto pueden suplir las necesidades de otros también. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo una abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, esté usted dispuesto a sacrificar lo que tiene. Pastor, porque es muy poco. Hermano, nunca nada es poco en las manos de Dios. Nunca nada es poco. Usted recuerda, hermano, ese hermoso acontecimiento en la Biblia donde ese niño, hermano, ese pequeño chico estaba con solamente 2 pancitos, ¿sí? 2 panes ahí, canilla, bien ricos, ¿verdad? Y 5 pescados. Tenía 5 bocachicos ahí, ¿verdad? 5 mojarras ahí. Y su mami había freído ahí las mojarras, había echado sal y pimienta y les puso sus panes ahí, fueron, y les dio ahí, les hizo su lonche, y él se fue ahí a feliz a escuchar la historia de las historias de Jesús. Y entonces los discípulos estaban allí, ahí angustiados, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a la multitud? Y Dios le dice, y Jesús dice, bueno, ahí uno de los discípulos le dice, aquí está un niño, pero tiene eso tan poco, ¿qué puede ser tan poco en las manos del Señor?
¿Y qué puede ser tampoco para toda esta multitud? Y Jesús dice, tráemelo acá, dámelo. Y entonces lo da el niño con sacrificio. Era lo que tenía, lo poquito que tenía, pero con sacrificio, con amor, con gratitud, con fe. ¡Wow! Y se lo da a Jesús. Y Jesús lo agarra, ora a su Padre, y eso alcanza para más de 5,000, 10,000 personas, 15,000 personas. Fue un milagro del Señor. Hermano, usted sea fiel a Dios. Usted empiece a sacrificar, hermano. Empiece a sacrificar realmente. Ya, pastor, he sacrificado mucho. No creo que haya sacrificado más que Jesús. No creo que hayamos sacrificado más que muchos misioneros que ya incluso han dado sus propias vidas. Hermano, necesitamos entender que los recursos que el Señor nos ha dado, las cosas que Dios nos ha dado, no es para nuestro propio beneficio, sino para la expansión del Evangelio. Y entonces, si lo damos a Dios, recuerden, dice ahí versículo 19, estamos terminando. Quedan 5 minutos. Me dijo el pastor una hora, yo voy a cumplir la hora entonces de una vez. Filipenses, me quedan 5 minutos, no solamente en 5 minutos. Filipenses, lo que dice allí la Escritura. Filipenses capítulo 4. Mire qué hermoso esto. Esta iglesia le envió al apóstol Pablo ahora presentemente una ofrenda generosa. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y mire lo que recibió el apóstol Pablo. Lo he recibido, todo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, la ofrenda que damos, hermano, las ofrendas que damos para la obra misionera, lo que damos es no para la ofrenda para el misionero, no. El hombre no es digno de recibir ofrenda. ¿La ofrenda quién? ¿Para quién? Para nuestro Dios, hermano. Para nuestro Dios, porque Él es digno de recibir el honor, la gloria, nuestras ofrendas, el sacrificio. Se la damos a Él. ¿Y sabe qué, hermano? Él, según lo que Él desea, lo que Él quiere, se lo da a sus siervos para cuidar de sus siervos. Y la ofrenda llega a ese lugar y el misionero entonces es bendecido por Dios. Y ahora, recompensa para nosotros. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Él desde el cielo, hermano, suple esa necesidad de usted si lo ha dado para su gloria y para su honra. Amén. Amado hermano, qué bendición por lo que Dios está haciendo. Mire, de verdad que uno no se da cuenta, hermano, cuando uno está en un lugar, uno no se da cuenta de lo que Dios está haciendo. A veces uno no alcanza a entender y ver todo lo que Dios está haciendo. Pero cuando gente viene de otro lugar o gente lo visita a uno, etcétera, la gente de afuera o la gente de por allá lejos ve lo que Dios está haciendo tremendamente. Así pasa siempre. Cuando yo estudié en México yo llegaba ya a una escuela grandísima, como 200 estudiantes del Instituto Bíblico, y los estudiantes de ahí se iban a otro instituto, a Estados Unidos, y decían, no, vamos a ir a estudiar. Y yo decía, pero no entienden el privilegio que tienen aquí en este instituto. Y después llegaban los de Estados Unidos y se querían ir por allá a Europa, de otro lugar, y es siempre así. Muchas veces yo estoy allá en Armenia y tal vez yo no veo lo que Dios está haciendo, pero otros sí ven lo que Dios está haciendo. Yo veo aquí, hermano, lo que Dios está haciendo con ustedes. Qué bendición, qué bonito espíritu, qué hermosa iglesia, qué hermoso lo que el Señor está haciendo, cómo el Señor le está usando para apoyar misiones, cómo el Señor le está dando y dando y dando gracia sobre gracia y gracia sobre gracia, si ustedes se mantienen fieles, si ustedes se mantienen con un corazón agradecido para su gloria, se mantienen predicando el Evangelio aquí y enviándolo a otras partes, se mantienen, hermano, cuidando de los misioneros, orando por ellos, cuidándolos, estar pendiente de ellos, se mantienen dando fielmente, hermano. El Señor seguirá haciendo obras grandes y Él desde el cielo, el dueño del oro y la plata, piensa el mundo y su plenitud, suplirá sus necesidades. Amén, amén. ¿Y qué va a pasar con la situación? Pues ¿qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con esto y con esto? No sé qué va a pasar, pero sé que mi Dios va a suplir. Amén. Si yo hago su voluntad y va a rellenar ese hueco. Eso es lo que significa pleró, llenar el hueco en sobreabundancia. Amén. Y veré las bendiciones de Él. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo te ruego encarecidamente que nos sigas ayudando, nos permitas hacer tu voluntad. Gracias por esta hermosa iglesia, gracias por el tremendo testimonio ya durante años que les has dado. Gracias por cada persona que se ha mantenido fiel haciendo tu voluntad. Gracias por cada corazón agradecido aquí. Gracias por cada corazón, Señor, que ha entendido su responsabilidad de llevar el Evangelio aquí y a otras partes. Te pido que sigas obrando en cada corazón, Señor, y que más gente, más cristianos, más hijos tuyos puedan seguir rindiendo su voluntad a ti. Seguir, Señor, alzando su mirada y ver que hay un mundo de necesidad. Alzando su mirada y ver, Señor, que
no estamos aquí, Señor, para nosotros mismos. Y queremos dejar a un lado todas nuestras diferencias, al lado todas nuestras cosas que hay en nuestro corazón y empezar a ver que el mundo perdido necesita una iglesia que sea una luz, una iglesia que sea una iglesia llena de amor, que vaya y lleve ese bendito mensaje de amor a otras naciones. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo, obrando en cada corazón. Gracias por cada iglesia, por cada persona aquí, cada familia, cada hijo tuyo, cada jovencito, cada niño, cada matrimonio que se ha dado primeramente a ti y también se ha dado, Señor, a las misiones. Te pido, por favor, que sigas levantando y obrando con poder, pastor, por favor. Bueno, Señor, gracias, Padre, te damos como iglesia por este mensaje, ¿verdad? Creemos que esta predicación, Señor, tú la pusiste en el corazón del misionero Montenegro. Tu iglesia necesita, Señor, cada día afianzarse más. Te doy gracias porque el poder del Evangelio en medio de las circunstancias se ha involucrado en misiones, Señor. Sigue ayudando a tu pueblo, Padre. Que mis hermanos sean iglesia de ejemplo cuando esté yo y aun cuando no esté. Oh Padre, que esta iglesia se convierta en una iglesia de ejemplo a otras en cuestiones de dar. Tú amas al dador alegre. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Por favor, si ha tocado los corazones de mis hermanos, si ahí, hermano, Dios le habló, tome decisiones ahí y póngalo por práctica. Siempre recuerde el misionero. Recuerde que esta iglesia fue fundada por misioneros. Dios usó un misionero para empezar la congregación. Así, hermano, agradecidos con el Señor, nos entregamos a las misiones. Gracias, Padre. Todo lo damos en tus manos. Aquí está tu pueblo. En el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.